Vivimos en la era más conectada de la historia, eso está claro. Tenemos cientos, miles de amigos a un solo clic, pero ¿no queda a veces una sensación de vacío en medio de toda esa conexión? Bueno, pues en este análisis vamos a ver justo eso, cómo nuestras interacciones más humanas se están traduciendo a un lenguaje muy diferente, el lenguaje del capital y de los datos. Es una sensación un poco rara, ¿verdad? Uno comparte algo personal, una alegría, una preocupación, y la respuesta parece que no viene de otra persona, sino de una máquina. Un algoritmo que de repente te enseña un anuncio, una métrica que solo cuenta los me gusta. Esa sensación de ser más un objeto observado que un sujeto escuchado es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Aquí se ve el proceso en su forma más cruda. A un lado, la riqueza de la interacción humana, un caos de emociones, de gestos, de conversaciones. Y al otro, lo que las plataformas ven realmente, un conjunto ordenado de datos, todo simplificado y listo para ser procesado. Cada matiz de nuestra comunicación se filtra hasta convertirse en una transacción que se puede medir. Para entender bien este fenómeno, es fundamental distinguir entre dos ideas. Por un lado, tenemos la socialidad. Pensemos en ella como un río salvaje, ¿vale? Es la interacción humana en su estado natural, caótica, impredecible, llena de vida. Y por otro lado está la conectividad, que sería como el canal de hormigón que construimos para controlar ese río, para hacerlo predecible y al final útil para ciertos fines. Esta cita va directa al grano. La transformación de esa socialidad en conectividad no es un accidente, no es algo que pase por casualidad, no, es el objetivo principal de su diseño. Las plataformas están construidas para extraer el valor de nuestras interacciones, convirtiendo toda esa riqueza de la comunicación humana en datos fríos, manejables, que se pueden analizar y, por supuesto, monetizar. A ver, vamos a ver este proceso en 3 pasos. Todo empieza con una expresión súper simple, un me gusta. En el segundo paso, esa emoción se cuantifica, se convierte en un simple 1 o un 0 en una base de datos gigantesca. Y finalmente, en el paso 3, ese dato se capitaliza. Se usa para construir modelos que no solo predicen nuestro comportamiento, sino que también buscan influir en él. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que echar la vista un poco atrás, porque este conflicto entre una conexión auténtica y una conexión cuantificada no es nada nuevo, ¿eh? Refleja una tensión histórica entre dos formas totalmente opuestas de entender qué es la comunicación. Vamos a explorar estas dos visiones. El primer modelo, que nació de la ingeniería de telecomunicaciones, es el modelo informacional. Lo podemos imaginar como un sistema de correos, básicamente. Hay un emisor que envía un paquete, el mensaje, a un receptor. Y el único objetivo es que ese paquete llegue intacto, sin ruido que lo pueda distorsionar. Es un modelo puramente técnico, de eficacia. La analogía de la tubería, la verdad es que le viene perfecta a este modelo. La comunicación se ve como un simple conducto. La información entra por un lado y sale por el otro. El receptor es totalmente pasivo, un mero destinatario. En este modelo, todo lo que hace que la comunicación sea humana, el contexto, la cultura, la emoción, se considera simplemente ruido, algo que hay que eliminar. Pero claro, frente a ese modelo tan mecánico, surge una visión radicalmente diferente. Aquí, la comunicación ya no es una tubería, sino un ecosistema vivo, vibrante. El receptor no es un contenedor pasivo, sino un participante activo que co-crea el significado. Y lo más importante, el ruido del modelo anterior, la cultura, el contexto, la experiencia personal, aquí se convierte en el corazón mismo de la comunicación. ¿Y entonces cómo se produjo este cambio de mentalidad? ¿Cómo pasamos de pensar en la comunicación como una simple tubería a verla como la base misma de la cultura? Pues hubo un punto de inflexión clave en la historia de las ideas que lo cambió todo. Esta evolución se puede ver súper clara a lo largo de varias décadas. En los años 40 dominaba el modelo técnico, el de la tubería. Pero en los 60 los estudios culturales en el Reino Unido cambiaron el foco y empezaron a decir, ojo, que el público interpreta activamente los mensajes. El verdadero salto, sin embargo, se produjo en los 80, con la escuela latinoamericana, que propuso algo radical. La comunicación no es solo una parte de la cultura. No. La comunicación es cultura. Pero lo más interesante de todo esto es que este modelo cultural no nació en las aulas de una universidad. Ya estaba vivo en las calles, impulsado por comunidades que, mucho antes de Internet, decidieron tomar las riendas de su propia comunicación. A esto se le llama comunicación participativa. Y el concepto fundamental, la palabra clave aquí, es apropiación. La diferencia es crucial. No se trata de que alguien te dé voz, se trata de que la propia comunidad construya y sea dueña de sus medios, de su mensaje. Para ver un ejemplo increíblemente poderoso de esto en acción, vamos a viajar a las montañas de Bolivia, a una época muy anterior a que existiera Internet. La clave aquí es la palabra propiedad. No eran radios para los mineros, eran
las radios de los mineros. Eran ellos mismos quienes las financiaban, las gestionaban y las convirtieron en una herramienta fundamental para su organización política y para preservar su cultura. Era, literalmente, la voz de su lucha. Venga, ahora cambiamos de continente y de tecnología para ver otro ejemplo asombroso de apropiación. De las ondas de radio en Bolivia nos vamos a la imagen en movimiento en la India. Es que hay que imaginárselo. Un grupo de mujeres, muchas de ellas analfabetas, que tomaron una tecnología que se consideraba solo para expertos, el vídeo, y la hicieron completamente suya. La usaron como una herramienta para educarse, para documentar sus problemas y para exigir un cambio. Demostraron que la tecnología puede ser dominada por cualquiera, rompiendo esa barrera entre expertos y usuarios. Todo esto puede parecer historia antigua, ¿verdad? Pero nos trae directamente al presente. ¿Qué podemos aprender de las radios mineras y las videastas de la India para navegar el mundo digital de hoy? La promesa inicial de la web social era la de un mundo de conexión y empoderamiento. Esa era la idea. La realidad, sin embargo, es una máquina de conectividad, donde la lógica comercial transforma esa promesa en un modelo de negocio basado en la extracción de nuestros datos. Este modelo económico, de hecho, tiene un nombre: capitalismo de vigilancia. Y su materia prima, bueno, pues somos nosotros. No vende productos, vende predicciones sobre nuestro comportamiento. Y para hacer esas predicciones necesita convertir cada aspecto de nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestras relaciones, en datos. Pero no nos equivoquemos, esta tensión no es exclusiva de la era digital. La lucha entre un modelo de comunicación vertical, de control, y un modelo horizontal, participativo, es tan antigua como la propia sociedad. Lo único que ha cambiado es el campo de batalla. Al final, la elección a la que nos enfrentamos hoy es la misma que la de los mineros bolivianos o las mujeres de la India. Podemos ser simplemente receptores pasivos en un sistema diseñado por otros, o podemos tomar un papel activo para construir y participar en comunidades auténticas. Así que la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que estamos en línea es esta: ¿estamos construyendo redes o estamos construyendo comunidades? ¿Estamos simplemente acumulando contactos o estamos cultivando conexiones de verdad? La respuesta que demos, individual y colectivamente, definirá el futuro de cómo nos comunicamos.